¿Sabes qué tienen en común un cocinero, un repartidor y un agente de la CIA? Pues que los tres se convirtieron en copywriters echándole un buen par de... Enseguida voy a explicarte quiénes eran estos fuera de serie, pero primero vamos a dejar un par de cosas claras. Probablemente hayas llegado a este tutorial con la idea de mamá, quiero ser copywriter, y todo eso está muy bien. Sin embargo, ten en cuenta que esta es una profesión real, con un proceso de aprendizaje, un proceso de ejecución y un proceso de evolución a lo largo de toda tu carrera. De manera que vamos a intentar no tener demasiados pájaros en la cabeza y dejar las cosas claras. En primer lugar, en este tutorial que se compone de múltiples partes, voy a referirme al copywriter de respuesta directa y no tanto al publicista clásico que todos tenemos en la mente por las películas y que fundamentalmente está relacionado con la marca, el posicionamiento de marca y los anuncios clásicos en televisión, prensa, radio, etc. En segundo lugar, voy a referirme muchísimo más al copywriting o redacción publicitaria para Internet, fundamentalmente porque es en Internet donde esta disciplina y profesión se está desarrollando gracias al apogeo de las páginas web, las redes sociales, las plataformas publicitarias, las plataformas de vídeo, las plataformas de audio y por supuesto todo el mundo del email marketing. Todos los negocios y empresas que están en Internet, así como todas las plataformas a las que me he referido, utilizan y demandan de forma masiva servicios de copywriting. Y por último, debes saber que esta es una profesión muy bien remunerada, tanto en el mundo de la redacción en general como en el mundo del marketing, de forma que se trata de una oportunidad profesional que te recomiendo aprovechar. Eso sí, tendrás que adquirir conocimientos y ganar experiencia y credibilidad en el mercado primero. De hecho, no voy a ser ningún hipócrita contigo, no voy a prometerte que puedes convertirte en copywriter hoy mismo con un método milagroso sin tener ni idea de escribir y mañana comenzar a amasar una fortuna. No funciona así y quien te haga ese tipo de promesas sencillamente te está mintiendo. Lo que sí puedes hacer es comenzar a escribir desde hoy mismo e incluso cobrar por tus servicios, con independencia de que debas seguir adquiriendo conocimientos y experiencia constantemente. Convertirte en copywriter es un proceso de aprendizaje, práctica y error. Y vuelta a empezar. No necesitas años de entrenamiento para empezar a escribir. Es más, en este tutorial voy a explicarte cómo desafié las ideas convencionales y me convertí en copywriter sin tener una formación académica específica relacionada con la redacción publicitaria, cómo conseguí mis primeros clientes en menos de 48 horas y cómo conseguí mi primer sueldo en menos de un mes. Prepárate. Comencemos. ¿Cómo convertirte en copywriter? O lo que es lo mismo, ¿qué es lo que necesitas hacer? Fundamentalmente, tienes que seguir 6 sencillos pasos. En primer lugar, tienes que saber qué es el copywriting. Y si todavía no sabes lo que es, haz clic aquí. ¡Ping! En segundo lugar, necesitas adquirir unas habilidades básicas de copywriting. En tercer lugar, necesitas o es conveniente que selecciones un nicho de mercado, es decir, aquel sector en el cual te vas a especializar y ofrecer tus servicios. En cuarto lugar, debes crear tu propuesta de valor o más bien tu pitch de ventas, ese pequeño discurso o mensaje que presentas a tus potenciales clientes para describir lo que puedes hacer por ellos. En quinto lugar, has de crear tu portafolio, es decir, unas muestras de tu trabajo para poder demostrar a tus clientes que sabes hacer lo que dices que sabes hacer. Y finalmente llega el momento de conseguir tus primeros clientes y es entonces cuando podrás llamarte a ti mismo o a ti misma copywriter. Ahora, quiero que tengas claro que estas etapas pueden estar sucediendo simultáneamente, es decir, puedes estar buscando clientes y ajustar o crear tu portafolio en función de los trabajos y encargos que estén disponibles y puedes adquirir las habilidades conforme vayan surgiéndote esos encargos y esos clientes reclamen de ti habilidades específicas. Y sobre todo, tienes que comenzar a escribir desde ahora mismo. ¿Qué estudiar para ser copywriter? Para empezar, debes saber que en España no hay una formación reglada para ser copywriter o redactor publicitario. Sin embargo, dispones de un montón de información pública con la cual puedes comenzar a comprender e incluso a adquirir las primeras bases de copywriting. Existen decenas de libros de copywriting y en el caso de que quieras adquirir conocimientos avanzados, te recomiendo acudir a una escuela profesional. En la Escuela Ibofiz ofrecemos formación tanto para negocios y empresas como para personas que quieran convertirse en redactores de contenidos o en redactores publicitarios profesionales. Antes de explicarte cuáles son las habilidades fundamentales que te recomiendo adquirir si quieres convertirte en copywriter, vamos a resolver dos de las preguntas más habituales
que formulan los aspirantes a copywriter cuando se están planteando entrar en esta profesión. La primera es: ¿necesito una formación reglada para convertirme en copywriter? Y la respuesta es no. No es necesario. Es más, como te he explicado hace un momento, no existe una formación reglada de copywriting. La carrera universitaria más cercana es marketing y publicidad y, desde mi punto de vista, aunque puede ser una base bastante sólida, es también extraordinariamente amplia y, en ese sentido, innecesaria. Atención, no estoy alentando al intrusismo profesional ni pretendo devaluar la formación universitaria, la cual desempeña una función y tiene su utilidad. Sencillamente te estoy transmitiendo la realidad del mercado laboral, y la realidad es que hay muchísimos copywriters actuales y a lo largo de la historia que no se han valido o no han tenido una formación reglada para ejercer esta profesión y ofrecer sus servicios. David Ogilvy fracasó en la universidad, se fue a París a trabajar de cocinero y fue un comercial vendedor de estufas durante muchísimo tiempo hasta ingresar en una agencia de publicidad en Londres para después convertirse en uno de los copywriters más laureados de Nueva York. Eugene Schwartz sí estudió en la universidad, sin embargo, cuando ingresó en la agencia de publicidad Haber, Hudson Sons, lo hizo comenzando como chico de los recados y fue escalando y adquiriendo experiencia hasta convertirse en director. Y Joe Sugarman, quien aún está vivo en el momento de grabar este tutorial, estudió ingeniería electrónica y fue agente de la CIA antes de crear su propia agencia de publicidad. En definitiva, si quieres convertirte en copywriter y especialmente en un gran copywriter, vas a tener que desafiar la sabiduría convencional. Y te lo dice alguien que conoce lo mejor de ambos mundos. Soy licenciado en Derecho, soy titulado en Arte Dramático, trabajé en teatro, televisión y publicidad durante un montón de años, incluso soy máster internacional en Administración y Dirección de Empresas, y te puedo garantizar que el 90% de los conocimientos que tengo de copywriting los comencé a adquirir en el mismo momento en el que comencé a trabajar en el mundo de la redacción publicitaria. Por supuesto, si cuentas con una formación académica en filología, literatura, periodismo, comunicación, marketing y publicidad o incluso cualquier formación de letras u otra formación académica, tienes cierta ventaja, fundamentalmente porque ya tienes conocimientos adquiridos o el hábito de adquirir conocimientos. Sin embargo, no es necesario. Es más, puede resultar contraproducente si tienes vicios adquiridos o te niegas a adaptarte y adoptas una actitud intransigente. Ya sabes a lo que me refiero. Si quieres dar un giro profesional, lo primero que tienes que cambiar es tu mentalidad. Y la segunda pregunta más habitual es: ¿necesito ser un gran escritor para convertirme en copywriter? Y la respuesta de nuevo es no. No necesitas ser un excelente escritor para trabajar como redactor publicitario. Ahora bien, necesitas saber escribir con propiedad, necesitas saber escribir con corrección y, sobre todo, te tiene que gustar. Tienes que tener cierta pasión por la escritura, porque es fundamentalmente lo que vas a hacer de ahora en adelante. Por cierto, si estoy resolviendo tus dudas y esta información te está resultando útil y aplicable, por favor, dale al me gusta, suscríbete, dale a la campanita y compártelo con todo el mundo, porque de esa forma me estarás ayudando a divulgarlo y, sobre todo, mantener este canal. Ahora sí vamos a ver las 5 habilidades que te recomiendo adquirir para comenzar a trabajar como copywriter. No obstante, ten en cuenta que no es necesario que domines estas 5 habilidades desde el mismo momento en que escribas tu primera palabra. Todo lo contrario, vete adquiriendo y desarrollando estas habilidades conforme vas consiguiendo encargos y clientes que te demandan el uso de las mismas. En primer lugar, necesitas saber escribir titulares. En segundo lugar, debes saber confeccionar propuestas de valor. En tercer lugar, has de saber crear páginas de aterrizaje y páginas de venta. En cuarto lugar, debes dominar la escritura de los emails de venta. Y finalmente, debes saber cómo crear anuncios. Además de estas habilidades, si quieres convertirte en un buen copywriter o, lo que es lo mismo, ser excelente en tu trabajo, debes adquirir habilidades complementarias. Por ejemplo, storytelling, creación de tono y personalidad de marca, marketing y neuromarketing y, por supuesto, escritura creativa. Sí, al contrario de lo que se suele decir, ser creativo es algo muy recomendable en el mundo del copywriting, con independencia de que no sea absolutamente necesario. Ahora, eso sí, no es el momento de agobiarte con todo esto.
ahora es el momento de adquirir unas habilidades básicas y sobre todo comenzar a escribir. Sencillamente quiero que tengas una perspectiva amplia que te permita desarrollar tu carrera en el medio y en el largo plazo. Primero, escribir titulares es esa habilidad absolutamente imprescindible para cualquier copywriter. Un titular está presente en prácticamente cualquier copy, cualquier texto concebido para la persuasión y para la venta. Y si no sabes cómo crear titulares que persuadan y conviertan, ¡ping! Clic aquí y accede a mi tutorial. En segundo lugar, debes saber cómo crear una propuesta de valor. Habitualmente esta labor suele estar más vinculada con los expertos en marketing y los desarrolladores de producto. Sin embargo, como copywriter, debes ser capaz de tomar esta información y transformarla en un mensaje breve que cale en la audiencia y les convenza de que ese producto o servicio es exactamente lo que están buscando. Y si no sabes qué es una propuesta de valor o cómo crearla, haz clic aquí. ¡Ping! En tercer lugar, tienes que aprender a confeccionar páginas de aterrizaje y páginas de venta. Las páginas de venta son básicamente la versión digital de las antiguas cartas de venta que se enviaban por correo postal comercial para hacer promoción de cualquier tipo de producto o servicio. Actualmente, y gracias a Internet, contamos con páginas web en las cuales nuestros usuarios aterrizan, llevados por redes sociales, publicidad, email marketing, etc. La clave es conseguir que en esas páginas en las cuales están aterrizando reciban un mensaje que les convenza de que han encontrado aquello que necesitan y hagan precisamente aquello que les pidamos que hagan, o lo que es lo mismo, que conviertan. Si quieres saber cómo escribir páginas de aterrizaje como un profesional, te recomiendo hacer clic aquí. ¡Ping! En cuarto lugar, debes saber cómo escribir flujos de email marketing. El email es una herramienta utilizada de forma masiva por los negocios y empresas que operan a través de Internet. Antiguamente los negocios enviaban correo comercial vía postal. Actualmente le dan a un clic y envían literalmente cientos de miles de emails a sus potenciales clientes. Si quieres saber cómo escribir emails que convierten, haz clic aquí. ¡Ping! Y en quinto y último lugar, debes saber escribir anuncios. Actualmente la publicidad está en todas partes, especialmente en Internet, en los buscadores, en las redes sociales, publicidad nativa en mercados como Amazon y publicidad en miles y miles y miles de páginas web. Si quieres valerte como copywriter, te recomiendo aprender a escribir esos pequeños textos publicitarios que pueden tener múltiples objetivos de conversión, ya sea generar tráfico, generar ventas, conseguir que una persona se instale una aplicación, etcétera, etcétera. Cuando cree el tutorial correspondiente, pondré el enlace por aquí. Por supuesto, has de saber que no todo en el mundo del copywriting se transmite en formato escrito. De hecho, el vídeo y el audio son cada vez más populares en Internet gracias a las redes sociales y plataformas que los utilizan. De hecho, este vídeo es un perfecto ejemplo de ello. Y ahora viene un ejemplo de copywriting, o lo que es lo mismo, una llamada a la acción para conseguir un objetivo de conversión. Es decir, por favor, dale al me gusta, suscríbete, dale a la campanita y compártelo con todo el mundo. Y sigue aprendiendo copywriting conmigo. Ahora que ya tienes, o mejor aún, has comenzado a adquirir las principales habilidades que todo copywriter debe dominar, es el momento de elegir tu nicho de mercado, o lo que es lo mismo, tu especialidad como redactor publicitario. Ahora bien, presta atención, no se trata de escoger únicamente un sector en el que trabajar, sino más bien de saber qué problema vas a resolver para tus clientes. Quédate con esta idea porque vamos a regresar a ella en menos de un minuto. Pero antes quiero que tengas presente que no es necesario que te especialices desde el inicio. Por supuesto puedes hacerlo si lo tienes muy claro o ya cuentas con experiencia previa en tu campo. Sin embargo, si empiezas desde cero, nada te impide comenzar a trabajar como un redactor publicitario más generalista para ir familiarizándote con el mundo del marketing, el marketing digital, los sectores que hay disponibles, los encargos para los cuales hay más oferta, aquellos sectores en los cuales estás más interesado, se te dan mejor o disfrutas más y en general familiarizarte con el mundo del copywriting, conocer el mercado y encontrar entonces aquello con lo que más disfrutas y en lo cual resultas más eficaz. Una vez ya hayas encontrado una oportunidad atractiva en el mercado o bien lo tengas muy claro, es el momento de especializarte, para lo cual te recomiendo seguir dos pasos. En primer lugar, escoge la tipología de copy en la cual quieres especializarte, es decir, ¿quieres escribir
email marketing, quieres escribir páginas de venta, páginas de aterrizaje, web copywriting, quieres escribir para las redes sociales, quieres escribir anuncios para los buscadores o anuncios para las redes sociales u otro tipo de plataformas similares. Escoge ese tipo de copy primero y acto seguido pasa al sector o lo que es lo mismo, al tipo de cliente al cual quieres ayudar. Conjuntamente es como vas a conformar tu especialidad. Por ejemplo, especialista en email copywriting para el sector de la fisioterapia o web copywriter para coaches de desarrollo personal o especialista en embudos de conversión para tiendas de comercio electrónico. Recuerda, tu especialidad siempre debe ser una solución a un problema de tu cliente. Y esto precisamente nos lleva al siguiente paso, que es confeccionar tu propuesta de valor o mejor aún, tu pitch de ventas. Es decir, ese texto muy conciso y breve que resume a la perfección la solución que brindas a tus clientes y los beneficios que eso acarrea. Por cierto, cuando lo tengamos listo pondré por aquí el tutorial correspondiente. El siguiente paso es crear tu primer portafolio como copywriter. Atención, no te preocupes, no es algo extraordinariamente sofisticado. Dejaré un tutorial por aquí, ¡ping! Pero por ahora lo que quiero que tengas claro es lo siguiente. Quizá no tengas ejemplos de copywriting, quizá no hayas confeccionado ningún texto hasta ahora. Dentro de un momento voy a darte una solución para ello. Pero por ahora lo que quiero que comprendas es que no se trata de hacer algo especialmente elaborado. En primer lugar, puedes crear un sencillo PDF con aquellos ejemplos con los que ya cuentes. Si te puedes permitir la inversión y el esfuerzo y dedicación, puedes incluso crear una página web muy sencilla con una homepage, una página sobre ti, una página describiendo tus servicios y una página de contacto. Eso es todo, no te preocupes, con 2 o 3 ejemplos que puedes confeccionar tú mismo es más que suficiente para que salgas ahí fuera y comiences a buscar trabajo. Y ahora viene el truco extra que te había prometido. Puedes comenzar a buscar trabajo sin ni siquiera tener un portafolio. Sencillamente presta atención a aquellas ofertas de trabajo que se demanden, aquello que estén solicitando o aquellos encargos que encuentres en las múltiples plataformas de trabajo freelancing y crea tus propios ejemplos a partir de aquello que tus clientes o potenciales empleadores estén buscando. De esa forma estarás creando un portafolio que se ajuste perfectamente a aquello que el mercado esté demandando. Eso sí, en el caso de que encuentres algún proyecto o encargo para el cual confecciones tu portafolio, asegúrate de que lo que entregas como ejemplo no sea el trabajo ya realizado. Por el contrario, haz algo más abreviado, algo que se acerque a lo que estén pidiendo y permita a tu potencial cliente comprobar que sabes hacer aquello que él necesita. Y por fin llega el último paso, debes empezar a trabajar como copywriter, es decir, conseguir tus primeros proyectos y clientes. En primer lugar, se suele recomendar realizar algún tipo de práctica. Sin embargo, esto no es indispensable si ya cuentas con experiencia previa escribiendo o si piensas comenzar abordando proyectos más o menos sencillos, especialmente abundantes en el mundo de la redacción de contenidos. En mi caso, antes de decidir dedicarme exclusivamente a la redacción publicitaria, ya contaba con experiencia previa. En primer lugar, gracias a mi formación académica. En segundo lugar, gracias a mi productora teatral, dado que confeccionaba todos los dosieres de nuestras producciones teatrales, así como el resto de material publicitario. Y en último lugar, porque también estuve trabajando para una asesoría de transformación digital y tuve oportunidad de familiarizarme con el mundo del marketing digital. Cuando comencé a trabajar primero como redactor de contenidos y después como redactor publicitario, lo único que necesité hacer fue adaptar mi estilo de escritura al formato texto y copy que los clientes necesitaban. Asegúrate de conseguir esa base práctica mínima lo antes posible y acto seguido lánzate a conseguir tus primeros proyectos y clientes. Para ello debes tener en cuenta 2 cosas. La primera es qué tipo de encargos, clientes y tarifas puedes pedir cuando estás empezando. En primer lugar, y no pretendo sembrar creencias limitantes en ti, creo que es más que obvio que si no cuentas con experiencia acreditada, no puedes esperar que los clientes confíen en ti y estén dispuestos a pagarte enormes cantidades de dinero por tu trabajo, ¿verdad? Tienes que saber que hay un debate abierto en torno a los trabajos de redacción mal remunerados y los trabajos de redacción bien remunerados. Creo que un buen profesional debería recibir una remuneración acorde y soy consciente de que hay
negocios y empresas que a veces abusan de los profesionales con poca experiencia pagándoles poco dinero. Sin embargo, creo que no hay ningún problema en aceptar encargos mal remunerados o con una escasa remuneración por el sencillo hecho de que te permiten romper el círculo vicioso de la falta de experiencia. Adquiere la experiencia que necesites con proyectos que no implican una elevada responsabilidad. Consigue testimonios de clientes, gana experiencia y escala en el mercado para entonces, eso sí, acceder a los clientes y proyectos de mayor calibre. En otro tutorial que publicaré por aquí, ¡ping!, ya hablaremos de los salarios, las tarifas y aquello que puedes ganar como copywriter. Por ahora, concéntrate en conseguir tus primeros clientes para poder llamarte copywriter. Y en segundo lugar, debes decidir qué plazos y recursos estás dispuesto o dispuesta a invertir para conseguir esos primeros clientes. Tienes un camino un poco más lento y tienes un camino un poco más rápido. Ambos tienen pros y contras. El camino más lento implica crear tu presencia digital y construir tu reputación profesional para entonces conseguir clientes que te proporcionen una remuneración más elevada. No obstante, ten en cuenta que esto implica destinar muchos recursos en crear tu página web, en hacer marketing de contenidos, en participar en las redes sociales, probablemente en hacer publicidad, en hacer networking, en crear flujos de email con tus suscriptores para conseguir que se conviertan en clientes, etcétera, etcétera. Todas ellas son técnicas perfectamente legítimas. Sencillamente ten en cuenta que necesitas adquirir conocimientos previos para ponerlas en práctica e invertir una gran cantidad de recursos y tiempo. El camino más rápido supone acudir directamente a plataformas de trabajo freelancing o lo que es lo mismo, aquellas plataformas en las cuales se publican proyectos y encargos por parte de los clientes que están buscando redactores como tú. Evidentemente, en ese tipo de plataformas suele haber una enorme cantidad de trabajos que están mal remunerados en comparación con los trabajos que plantean una remuneración digna. Sin embargo, como te he explicado hace un momento, te permite conseguir experiencia muy rápidamente. Ahora es el momento de concentrarte en conseguir tus primeros clientes. O lo que es lo mismo, vas a tener que aceptar prácticamente todo lo que esté a tu alcance. Más adelante en tu carrera ya será el momento de rechazar proyectos y clientes y concentrarte en aquello que más te gusta, en aquello en lo que te has especializado y aquello en lo que te ofrezcan una mayor remuneración. Precisamente en el siguiente tutorial vamos a concentrarnos en conseguir un montón de clientes para ganar toda esa experiencia que necesitas y progresar profesionalmente. Solamente publico contenido práctico, nada de relleno, nada de paja. Si este tutorial te ha gustado, te ha parecido práctico, útil y accionable, por favor, dale al me gusta, suscríbete, dale a la campanita y compártelo con todo el mundo porque de esa manera me estarás ayudando. Nos vemos en el siguiente tutorial. Permíteme responder a dos preguntas. Prensa y ya.